Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a un nuevo tema en su materia de dibujo técnico. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la geometría, ángulos, polígonos regulares e irregulares y la construcción de geométricas básicas. Esto es muy indispensable para cuando vamos a tratar en el área de dibujo técnico. Uno de los resultados de aprendizaje más importantes en esta tarde es que el estudiante va a poder resolver problemas relacionados con el dibujo lineal geométrico de diversas ciencias, utilizando las figuras en el plano y manejo de trazos de ángulos, polígonos regulares e irregulares. Nuestro objetivo principal es aprender a desarrollar figuras geométricas básicas. ¿Qué es la geometría? La geometría entre el dibujo técnico y la geometría es evidente cuando sé que gran parte de las figuras o piezas dibujadas resultan de la combinación de los elementos geométricos como las líneas, las rectas, las líneas curvas, las circunferencias, los conos, prismas y polígonos. ¿Sí? Es muy importante recordar que se ha definido la geometría como la parte de las matemáticas que estudia la forma y dimensiones de las figuras. ¿Sí? Es importante también destacar que este tipo de figuras son planas y figuras que se muestran en el espacio, así como las propiedades de estas. ¿Sí? Dentro de los conceptos geométricos básicos podemos encontrar alguna clasificación como son la de los puntos, líneas y líneas rectas y curvas. ¿Sí? ¿Qué es un punto? Un punto carece de dimensiones, indica una posición en el espacio o en el plano. La forma correcta de representarlo es por el cruce de dos líneas en dos pequeños trazos. Entonces, así es como vamos a definir el punto en cualquier dibujo técnico que nosotros realicemos. Línea. Es la sucesión de puntos que siguen una misma o distintas direcciones en el espacio o en el plano. Teóricamente la línea es algo ilimitado cuando tiene límites y se le conoce como segmento. ¿Sí? Entonces también dentro de esta clasificación existe lo que son líneas rectas y curvas y líneas curvas. Entonces, ¿qué nos dice que es una línea recta? Es la sucesión de puntos que siguen una misma dirección, más que la línea curva es aquella en donde los puntos cambian constantemente de dirección, como lo pueden ver en las gráficas, ¿sí? Tenemos la línea curva y la línea recta. Dentro de este tipo de conceptos de líneas, también existen lo que son las posiciones de líneas entre sí. Entre estas también suelen clasificarse como son las líneas paralelas, las líneas convergentes, las líneas divergentes, las líneas perpendiculares. Entonces, ¿qué nos dice que son las líneas paralelas? Que ya las pudimos observar y dibujar en la clase anterior. Entonces, recordemos lo que son las líneas paralelas, que son aquellas que mantienen sin alteración la distancia que las separa. ¿Sí? Con esto nos ayuda las escuadras a poderlas trazar. Entonces, las líneas convergentes son aquellas que al prolongarse disminuyen la distancia entre sí. ¿Sí? Las líneas divergentes son las líneas que al prolongarse aumentan la distancia entre sí. Una línea divergente también puede ser una línea convergente, dependiendo de la dirección en que nosotros la estemos mirando o de que vaya. Entonces, si una línea convergente la miramos del lado derecho, esto se convierte en línea convergente porque a medida que va su distancia va a ir disminuyendo. Pero si la miramos del lado izquierdo, ¿sí? Nos dice que es una línea divergente, porque al momento de prolongarse va a aumentar su distancia. Entonces, las líneas perpendiculares. Entonces, toda línea perpendicular forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Son líneas que al momento de cortarse, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Ángulos. ¿Sí? El ángulo está formado por dos semirrectas que parten de un mismo punto. Se acostumbra a designarlo por tres letras. El vértice es el punto donde se cortan los dos lados de los ángulos.
Entonces, como pueden ver en la imagen, en la primera tenemos ángulo BAC. Entonces, tenemos aquí BAC, me va a formar un ángulo, independientemente de cuál sea. ¿Sí? Entonces, esto me va a formar un ángulo. Y aquí en el vértice A, es este que podemos ver aquí en el punto A. Porque un vértice se forma cuando yo tengo dos rectas, ¿sí? Y se unen en un punto. A eso le vamos a llamar, o se llama vértice. La clasificación de ángulos de acuerdo a su abertura. Todo ángulo va a tener una clasificación de acuerdo a su abertura. Entonces, dentro de esta clasificación tenemos los ángulos agudos, recto, obtuso y llano. Entonces, todos estos ángulos se van a medir o se van a clasificar de acuerdo a la abertura de nuestro ángulo. Entonces, el agudo es el ángulo cuya abertura es menor de 90. Así es como lo determinamos. Un ángulo recto es cuya abertura mide 90 grados. Solo cuando un ángulo mide 90 grados, siempre va a ser un ángulo recto. ¿Cuándo es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso tiene una abertura que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Entonces, ¿cómo definimos un ángulo llano? Se le llama ángulo llano a cuya abertura es solo de 180. Grado sexagesimal. ¿Qué podemos decir que es un grado sexagesimal? Es la unidad empleada para medir la abertura de los ángulos. Existen otras unidades, pero esta es la más común. Los ángulos normalmente se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Asimismo tenemos su clasificación como ángulos complementarios, ángulos suplementarios, bisectrices y mediatriz. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir que es un ángulo complementario? Estos son dos ángulos que sumados dan 90 grados. Por ejemplo, 60 y 30 o 70 y 20. ¿Sí? Cualquiera de estos dos ángulos debe de sumarme 90 grados. En los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados dan 180. Por ejemplo, 90 y 90 o 100 y 80. Entonces, estos dos ángulos que a mí me den 180 grados siempre los llamaremos suplementarios. A las bisectriz, ¿cómo determinamos una bisectriz? Es la semirrecta que divide a un ángulo en dos partes iguales. ¿Sí? Esta bisectriz la vamos a poder observar cuando realicemos un ejercicio en donde nos pida encontrar una bisectriz. Y ustedes podrán darse cuenta que es la semirrecta que va a dividir este ángulo. La mediatriz es la recta que divide a un segmento en dos partes iguales y es perpendicular a este. ¿Sí? Asimismo, es lo que es la mediatriz. ¿Sí? Esta recta que divide a este segmento, que también lo vamos a poder observar en un ejercicio que plantearemos luego de la clase. ¿Sí? Los polígonos. Entonces, ¿qué es un polígono? Un polígono es una superficie plana limitada por segmentos o también una figura plana de muchos lados. Entonces, ¿qué son los polígonos regulares? Los polígonos regulares son polígonos que siempre van a tener la misma distancia en todos sus lados. A esto se refiere a un polígono regular. Siempre tendrá la misma distancia en todos sus lados. Entonces, un polígono irregular, a diferencia del regular, es que este polígono irregular tendrá al menos dos de sus lados de diferentes distancias. ¿Sí? Al menos dos de sus lados. También existen tipos de polígonos, de acuerdo a los lados que tenga. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí les he mencionado algunos, que son los tipos de polígonos como triángulos, cuadriláteros que tienen 4 lados, el pentágono que tiene 5 lados, el hexágono que tiene 6 lados, el polígono de 7 lados que es heptágono, ¿sí? El octágono también que tiene 8 lados, el eneágono que tiene 9 lados y así sucesivamente. Vamos a encontrar, también podemos decir polígonos de 21 lados, polígonos de 22 lados, también es válido decir. Triángulos. ¿Cómo denominamos a nosotros lo que es un triángulo? Pues bien, el triángulo tiene dos elementos esenciales. Uno que es la base, que es el lado que sirve de apoyo al triángulo, y la B, que sería la altura
que es la distancia medida perpendicularmente de la base al vértice opuesto, como lo muestra en la figura. Si tenemos un triángulo que encontramos su base en la primera imagen y en la segunda que me determina la altura del triángulo. ¿Sí? Dentro de los triángulos también existen clasificaciones, como el triángulo equilátero, triángulo isósceles y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de la misma longitud, como lo muestra en la imagen. El triángulo isósceles, que también lo vimos en la clase anterior, lo representamos a través de una escuadra, es aquella que tiene dos de sus lados iguales y otro desigual. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados desiguales. ¿Sí? Entonces, así es como se clasifican los tipos de triángulos. Entonces, ¿cómo determinamos un círculo? ¿Sí? Un círculo es una superficie plana limitada por una circunferencia que también se la considera como un polígono regular de un número infinito de lados. Es así como determinamos un círculo. Pero un círculo tiene diferentes apreciaciones, como por ejemplo, dentro de un círculo podemos encontrar el diámetro, el radio, la tangente, el centro del círculo y la cuerda. ¿Cómo determinamos esto? ¿Sí? Por ejemplo, el diámetro es la cuerda que pasa por el centro del círculo. ¿Pero qué es la cuerda? La cuerda es el segmento que corta la circunferencia en dos puntos sin pasar por el centro del círculo. Entonces, ustedes pueden ver aquí la cuerda, ¿sí? Entonces, que me dicen que es un segmento que corta la circunferencia, pero jamás la cuerda pasaría por el centro del círculo. Entonces, el diámetro, que también pueden verlo aquí en la imagen, ¿sí? Es la cuerda que pasa por el centro del círculo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el radio? El radio es el segmento que une el centro del círculo con cualquier punto de su circunferencia, ¿ya? Como lo pueden ver en la imagen. ¿Qué es una tangente? Es la recta que toca la circunferencia en un solo punto, ¿sí? La tangente puede tocar a cualquier círculo, pero siempre de cualquier lado, pero esta jamás, la tangente jamás va a cortar una figura, siempre va a pasar por un solo punto y no la va a cortar. Entonces, el centro del círculo es el punto fijo del cual equidistan los puntos que forman la circunferencia. Construcciones geométricas básicas. En los dibujos técnicos es necesario la resolución de números, problemas geométricos que construyen construcciones geométricas básicas. Entonces, para nosotros empezar a construir este tipo de geométricas, vamos a realizar algunos ejercicios planteados. Dentro del problema número 1, vamos a dividir un segmento AB en un número n de partes iguales, ¿sí? Que nos dan datos como un segmento AB y n igual a 7. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestro segmento AB en 7 partes iguales. ¿Qué vamos a necesitar para este tipo de problema? Vamos a necesitar las escuadras y un compás, ¿sí? Este problema lo vamos a ver a continuación en el siguiente video. Bueno chicos, para realizar este ejercicio, bueno, primero que nada quiero decirles que voy a usar lapiceros para que puedan ustedes apreciar mejor, porque si lo realizo con lápiz, pues no se verá de la misma manera. Entonces, disculparán un poquito lo que es el video porque, bueno, he tenido que utilizar algunos métodos para que ustedes puedan observar cómo se realiza y puedan observar también cómo es que hago el proceso. Entonces, para dividir un segmento en n partes iguales, en este caso voy a dividirlo para 7 partes, ¿sí? Ustedes pueden dividirlo para las partes que ustedes quieran, pero en este ejercicio lo vamos a hacer para n igual a 7. Entonces, primero para realizar este tipo de ejercicio tenemos que tener una línea, ¿sí? Una línea que nos dan, que es la línea AB, ¿sí? Determinamos los puntos AB. Para nosotros poder realizar el ejercicio,
pues vamos a trazar una línea auxiliar. Esta línea auxiliar puede ser del ángulo que ustedes deseen, ¿sí? Este puede ser variable, puede ser un ángulo agudo, un ángulo obtuso, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran. Puede ser un ángulo de 180, puede ser un ángulo de 90, de 60. Bueno, eso ya depende de cómo ustedes quieran, pues puede ser variable el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer es realizar esta línea auxiliar, ¿sí? Esta línea auxiliar. Bueno, vamos a trazar nuestra línea auxiliar, ¿sí? Vamos a trazar nuestra línea auxiliar. Bueno, una vez realizado nuestra línea auxiliar, lo que vamos a hacer, ¿sí? Que se pueda apreciar bien el video, lo que vamos a hacer es con nuestro compás, ¿sí? Vamos a usar un compás y bueno, dependiendo de la distancia que ustedes quieran escoger, pues tampoco que sea tan grande porque luego no me va a caber los 7 espacios que vamos a hacer en la línea, ¿no? En la línea auxiliar que hemos realizado. Lo que vamos a hacer es colocar nuestro compás con una abertura considerable, ¿sí? Y vamos a proceder a realizar, ¿sí? 7 comparticiones, que son 7 divisiones, que son donde nosotros vamos a determinar nuestros 7 segmentos. Entonces vamos a proceder a coger la distancia de A hasta el primer punto, del primer punto vamos a marcar el segundo, del segundo al tercero, ¿sí? Del tercero al cuarto, ¿sí? Luego del cuarto al quinto, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7, ¿sí? Y trazamos 7. Entonces, luego que tenemos esto, vamos a utilizar las escuadras para poder trazar nuestros segmentos. Bueno, luego que hicimos nuestro segmento, lo que vamos a proceder es a unir el último segmento que realizamos. Si el último segmento que realizamos lo vamos a unir con nuestro punto B, con nuestro punto B. Entonces procedemos a realizar nuestra línea y ya vamos a tener nuestra primer recta. Por lo consiguiente, vamos a realizar con las escuadras a la misma distancias, pero esto sí, tenemos que utilizar las escuadras para que las líneas perpendiculares nos queden con la misma dimensión. Ok, lo que primero vamos a realizar para poder realizar las líneas perpendiculares que deseamos y poder dividir nuestro segmento en 7 partes iguales. Ya para terminar, bueno, vamos a utilizar la escuadra, ¿sí? Vamos a utilizar la escuadra de 45, y ustedes ya la reconocen, ¿no? Lo vamos primero a guiarnos con nuestra línea del punto B a la línea auxiliar, que es el último punto, ¿sí? Y luego vamos a utilizar nuestro cartabón, ¿sí? Y lo vamos a hacer nuestro apoyo, ¿sí? Una vez que realizamos nuestro cartabón, utilizamos nuestro cartabón de apoyo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y tenemos nuestra guía, ¿no? Que es la línea B al auxiliar, ¿sí? Entonces vamos a proceder a deslizarla, ¿sí? A deslizarla hasta el siguiente punto. Entonces, si yo tengo mi línea de referencia, ¿sí? Pongo mi cartabón para que no me sirva de apoyo. Lo que vamos a proceder a hacer es a deslizarla, ¿sí? Entonces tenemos nuestra línea de referencia, ¿sí? Tratamos de que no se nos mueva el cartabón y vamos a proceder a realizar el deslizamiento. Entonces deslizamos la escuadra,
tomamos con la mano el apoyo y trazamos nuestra línea. Asimismo, volvemos a deslizarla hasta el siguiente punto, ¿sí? Lógicamente nuestro cartabón no se mueve porque es el que nos está sirviendo de apoyo para poder deslizar la escuadra, ¿sí? Y procedemos a realizar el siguiente punto, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir deslizando nuevamente hasta donde nos dé la escuadra, y es así como nos va quedando la división de nuestros segmentos. Obviamente yo les dije a un inicio que lo estoy haciendo con lapicero. Lo estoy haciendo con lapicero porque necesito que ustedes puedan ver el proceso, pero ustedes en sus láminas lo pueden hacer tranquilamente a lápiz. Entonces yo vuelvo a subir mi escuadra, si ven, vuelvo a subir mi escuadra, tomo mi línea de referencia, la última que dejé, subo mi cartabón, ¿sí? Subo mi cartabón para que me sirva nuevamente de apoyo y vuelvo a deslizar la escuadra. Una vez que mi apoyo esté ya preciso, deslizo mi escuadra y vuelvo a realizar las últimas líneas que perpendiculares que me harían falta. Entonces, ¿sí? Yo tendría 7 espacios, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tendría 7 espacios a los que yo les voy a numerar. Esto se lo puedo numerar como A', ¿sí? Y lo siguiente puedo numerarlo con mis espacios encontrados, nuestro segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He dividido mi segmento en 7 partes iguales. He utilizado escuadras como la de 45 y el cartabón, y he utilizado el compás. Entonces, bueno chicos, este es el primer ejercicio. Ustedes deben de realizarlo en su lámina. Ya saben, tiene que llevar sus respectivos el respectivo cajetín para que ustedes puedan ubicar su cajetín, su formato, qué número de lámina es, y ustedes puedan ya representar esto en su lámina. Obviamente pueden hacerlo de manera vertical, este segmento, este ejercicio, y yo lo hice así pues porque he buscado materiales en los que yo pueda proyectar lo que ustedes necesitan saber. El problema número 2. ¿Cómo construir un triángulo equilátero del que se conoce uno de sus lados, dados el lado AB del triángulo? Entonces, en este problema número 2 vamos a realizar cómo vamos a conseguir obtener un triángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente video para que ustedes puedan verlo y puedan realizar sus respectivas láminas. Ojo que cada lámina debe ir con su respectivo cajetín de acuerdo a las normas ISO que se vieron en la primera clase. Entonces, estas láminas deben ir representadas, pueden ir los dos ejercicios representados en una sola lámina, ¿sí? El problema número 1 y el problema número 2 que van a ver a continuación. Bueno, chicos, nuestro segundo ejercicio se trata sobre realizar un triángulo equilátero conociendo uno de nuestros lados. Entonces, el lado que tenemos es el lado AB. Entonces, ¿cómo procedemos a realizar la gráfica? Cabe recalcar que ustedes deben de hacerlo en las láminas con sus respectivos cajetines. ¿Sí? Yo les hago de esta manera porque necesito que ustedes puedan observar el detalle y el proceso de lo que se está realizando. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una recta AB. Yo lo voy a hacer muy pequeño para procurar el espacio que tengo, ¿sí? Realizo una recta AB, ¿sí? AB dada. Lo voy a hacer de este tamaño, ¿sí? Entonces,
una vez que yo tengo, voy a coger el compás. Este ejercicio es muy sencillo, ¿sí? Es un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales. Entonces, procuro realizar la distancia de AB, ¿sí? Déjenme subir un poquito más para que ustedes puedan fijarse, ¿sí? Entonces, tendría mi lado AB, ¿sí? Con la misma distancia de AB el compás, voy a realizar una circunferencia. Asimismo, tomando en A y luego en B, y trazo mi otra media circunferencia. Entonces, una vez que yo tengo mi punto de intersección, lo voy a llamar punto C, lo voy a llamar punto C. Luego lo que voy a realizar es unir mi punto A con C y mi punto C con B. Entonces uno mi punto A, C con A o A con B, y uno mi punto C con B o B con C. ¿Sí? Entonces yo he construido fácilmente un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales. Entonces espero que les haya gustado, chicos, estos ejercicios, aplíquenlos en sus láminas y nos vemos en la próxima. Esto ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que les haya agradado. También tienen que hacer las láminas de los ejercicios número 1 y número 2 y deben de resolver un crucigrama que está colgado en la plataforma referente a esta clase vista para que ustedes puedan reforzar todos estos contenidos y todos estos conceptos muy importantes que nos van a permitir realizar todo este tipo de figuras geométricas, y que esto nos va a permitir desarrollar destrezas que a la larga nos van a ayudar mucho en el desarrollo de nuestra carrera.